saca primero la viga de tu propio ojo. Eso está, son palabras de la Biblia, no son palabras mías. Saca primero la viga de tu propio ojo. Es el título de nuestro mensaje de hoy. Leemos Mateo 7:1 hasta el versículo 5. Son palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo leo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí que hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Luego leemos Romanos 2:1, que el apóstol Pablo habla sobre este mismo tema. Dice en Romanos capítulo 2, verso 1, dice, por lo cual, dice el apóstol Pablo, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Estas son palabras de Dios, palabra divina, palabra infalible, porque la Biblia es palabra de Dios. Esta palabra es clarísima con respecto a andar criticando a los demás, juzgando a los demás sin considerarnos a nosotros mismos. Nosotros, nuestro estilo de vida, nuestra conducta está basada en la palabra de Dios. Eso yo lo creo y lo he vivido bajo la gracia divina. Un tipo de fe sin tomar en cuenta las enseñanzas de la Escritura es una fe falsa, definitivamente. Y yo sé que algunas personas que escuchan, no escuchan para que Dios les hable a su conciencia, para que les hable a su alma, a su espíritu, sino para criticar o para malinterpretar el mensaje, se sienten aludidos y patalean. Hombre, en vez de eso hay que escuchar a Dios. Yo no estoy hablando en mi nombre, yo digo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Recordemos que la base de nuestra fe está en la persona y obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra doctrina y ética se basa en las sagradas escrituras y no en opiniones humanas. En este breve mensaje que voy a tratar de exponer hoy, voy a tocar brevemente la moral y la ética cristiana, basada en estos versículos bíblicos que hemos leído. Y también quiero aclarar que para ser un poquito más específico y más clarito, me voy a auxiliar de algunas notas del libro Biblia de Bosquejos y Sermones, tomo 7, libro de Romanos, en la página 36. El que tiene un libro como este, pues puede consultarlo, que de ahí voy a sacar algunas ideas, algunas definiciones con respecto a este tema que hace el autor de dicho libro, dicho comentario más bien del libro de Romanos. La idea, o sea, la causa por qué voy a hacer esto es porque muchos me critican y dicen que lo que digo es para referirme a ciertas personas. Esto es tremendo, hermanos, el conflicto, la miseria en que hemos caído. Ha habido personas, ministros, que me han dicho a mí, hermano, o no don Carlos, ni hermano me dicen, don Carlos o Carlos, usted solo vive escribiendo palabras para referirse a mí. Qué triste. Esto es una cosa tremenda y por eso les comparto, ¿verdad?, algunos pensamientos de grandes eruditos bíblicos para que se den cuenta que no solo yo lo digo,
No, sino que también lo dicen otros hombres que son muy versados en las escrituras, que yo soy un aprendiz nada más, y esos hombres conocen bien lo que dicen. Fíjese bien esta cita antes de exponer los puntos siguientes. Son del autor que antes les mencioné. Dice, ante los ojos de las escrituras, dice el autor, el moralista es una persona que vive una moral limpia, pero juzga a los demás porque no viven como él piensa que deben vivir. Ese es un tipo de moralista, de que predica una moral, pero sin Jesucristo. Al examinar las escrituras, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es el maestro de maestros, y también los escritos de los santos apóstoles que aprendieron del Señor Jesús, notamos con claridad que la fe cristiana es más que un mero moralismo vacío. Es vida, la fe cristiana es vida. Vamos a empezar alguna explicación sobre este gran tema. Dice, esta nota la saqué, la que voy a leer, del libro que antes mencioné. El moralista, dice el autor, juzga a los demás. Fíjate bien, podría haberlo dicho yo, pero no, lo estoy citando a un entendido en el griego del Nuevo Testamento. Dice, el moralista juzga a los demás. Y aquí yo agrego una nota personal. ¿Quién es un moralista? Bueno, consulté un diccionario y dice que un moralista es la persona que tiene una intención moralizadora. Esto es interesante. Bueno, ¿qué significa la palabra juzgar en la Biblia? Bueno, el mismo escritor, el mismo comentarista bíblico dice, en griego es crino, dice, que significa criticar, hallar faltas, condenar. ¿Ve? O sea que esta es la terrible falta del moralista. Es una persona que se convierte en moralista cuando se constituye a sí mismo un juez de los demás. Voy a repetir esto. Y esto no lo digo yo, lo dice el autor. Repito, dice, esta es la terrible falta del moralista, dice. Una persona así, dice, se convierte en moralista cuando se constituye a sí mismo en juez de los demás. Tremendo, ¿no? O sea que cuando juzgamos a los demás, dice el mismo autor, cuando juzgamos a los demás, estamos haciendo declaraciones tremendas. Y da un ejemplo el escritor, el comentarista bíblico dice, vivimos por una regla que otras personas no respetan. O sea, está hablando de lo que un moralista piensa en su mente. Somos más morales que los demás. Somos mejores que otras personas. Somos superiores a otros. Somos más justos que nuestro prójimo. Eso es lo que está en el espíritu de una persona moralista. Él se cree perfecto, se cree justo y con capacidad de juzgar a otros. También dice el comentarista, al juzgar a otros decimos, yo soy justo, él no. Yo tengo éxito, pero él fracasa. Por lo tanto, oigan, son palabras, no son mías. Es del comentarista bíblico. Cuando una persona piensa así, yo soy justo, él no. Yo tengo éxito, pero él fracasa. Por lo tanto, dice el autor, mírenme a mí, pero ignórenlo a él. O sea, ignoren al otro. Mírenme a mí, pero ignoren al otro. Está diciendo, acérquense a mí, pero aléjense de él, de aquellos otros, porque ellos no son perfectos. Estímenme a mí. Y luego, despreciando al otro. O sea, estímenme a mí, pero desprecienlo a él. Apruébenme a mí y condénenlo a él. Sean amigos míos, apártense de él. Esta es la actitud de un moralista hipócrita. Dicho en forma sencilla, juzgar a los demás exalta el yo y rebaja a los demás. Ensalza el yo y humilla a los demás. Ante los ojos de Dios, esto es incorrecto. Esto es pecado delante de Dios.
es llenarse de justicia propia, de orgullo y arrogancia. Pone al yo como un moralista y se convierte en una persona dada a pasar sentencia y a criticar. La palabra dice, escuchemos lo que dice la palabra, no juzguen a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes. Mateo 7:1. Tú no puedes juzgar al siervo de otro, dice la palabra de Dios. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Romanos 14:4. También dice otra escritura. Por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. Romanos 14:13. Solamente Dios hace las leyes y Él es juez. Dios es el único capaz de salvar y destruir. Entonces, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Dice Santiago 4:12. Tremendo, ¿no? El moralista es inexcusable y se condena a sí mismo porque hace las mismas cosas, aún peores hace de los que está criticando. Esa persona no tiene excusas. ¿Por qué? Porque el que critica o juzga a otros, porque él falla, al igual que a los otros hombres. Él falla igual que el otro que está criticando. No es perfecto. Nadie es perfecto. Es mejor mirar nuestra propia llaga antes de criticar la de nuestro hermano. Como dicen popularmente, en vez de criticar las goteras de la casa del otro, del vecino, hay que tapar las goteras de nuestra casa. La palabra de Dios nos enseña. Así que, ¿crees que puedes condenar a esa gente? Nada de eso. Tú no tienes por qué juzgarlos. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Romanos 2:1. Ustedes saben que se les dijo a sus antepasados, no mates. El que cometa un asesinato tendrá que presentarse ante un juez, dice el Señor. Pero ahora yo te digo que aun si te enojas contra alguien, serás juzgado, porque esa persona es tu hermano. Si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo. Y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso en el fuego del infierno. Mateo 5:21-22. Ustedes saben que a nuestro pueblo se les dijo, no tengan relaciones sexuales con quien no sea tu cónyuge. Pero ahora yo te digo, dice el Señor, que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. Mateo 5:27-28. Palabras del juez del universo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ante los ojos de Dios, el pecado es una cuestión del corazón y de la mente, y no solo del acto en sí. El pensamiento y el deseo hacen una persona tan culpable como si hubiera cometido el acto mismo. Dios sabe que muchos llevarían a cabo sus pensamientos si solo tuvieran el valor y la oportunidad. Dios conoce el corazón y la mente y los pensamientos de las personas. Por lo tanto, la persona que juzga es tan culpable como la persona a la que está juzgando. Está escrito, ¿por qué te fijas en la pajita que tiene tu amigo en el ojo? Pero no te das cuenta de la viga que tiene el ojo tuyo. Mateo 7:3. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros, no te enseñas a ti mismo? Dice el apóstol Pablo. Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a robar en los templos. Romanos 2:21-22. Aquí cabe una aclaración. Y esta aclaración es muy importante. Este punto
no significa que los sistemas judiciales del Estado son ilícitos, ni que haya que dejar de ejercer la disciplina en familia, organizaciones o iglesias. La Escritura dice que los hombres deben ejercer tanto la justicia como la disciplina. Cada institución tiene sus leyes y estatutos que regulan la conducta de sus miembros y líderes. No importa el puesto que un líder tenga, si quebranta dichos principios debe ser disciplinado. Nadie está por encima de la ley. Oiga esto, pero a veces se equivocan las personas o nos equivocamos. Pero lo que sí dice la Escritura es esto. No tenemos que andar por allí criticando y hallando culpables y descalificando a otros cuando uno de nosotros falla. En cambio, dice la Biblia, debemos interesarnos y tratar de redimir y salvar a los que han fracasado y salvarlos con el amor de Jesucristo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero, ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentran en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Gálatas 6, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las fuerzas de los débiles. O sea, llevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice Romanos 15, 1. Este es el espíritu del cristianismo. Eso es tener la mente de Cristo. Pero si un hermano fracasa, le empezamos a aplastar, empezamos a hacer leña del árbol caído, es que no somos cristianos, somos religiosos, moralistas tal vez, pero cristianos no. El cristianismo no actúa como el que no conoce a Dios. En conclusión, qué diferente fuera la confraternidad entre los hermanos si nos dejáramos guiar por la palabra de Dios. Cuando nuestros criterios se basan en prejuicios o propósitos egoístas y carnales, el resultado es el desorden y la confusión en el pueblo. Estas actitudes son estorbos para cumplir la misión de expandir el reino de Dios. Estamos más bien haciéndole el trabajo al diablo en vez de hacer el trabajo de Dios. Estamos a tiempo de rectificar. Dios retarda su juicio, no porque Él es lento, no, Él retarda su juicio porque espera que nosotros nos arrepintamos. Si persistimos en nuestra soberbia, la factura se nos va a pasar tarde o temprano. Aquí está la clave. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Querido Padre, soberano Señor, en nombre de Jesús, gracias por esta palabra bendita. Ruego que en tu bondad infinita, en tu misericordia, toques a las personas, que nos ilumines a todos y que podamos, como dijo David, ver las maravillas de tu ley. Señor, que el poder de tu palabra sea manifestado tocando corazones, iluminando las personas, rompiendo las cadenas, destruyendo los barrotes en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por esta oportunidad y ruego su bendición sobre las personas que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, si el Señor permite.